Una, dos, tres, ahí está. Saludos a todos, ¿cómo están? Vamos a grabar este video que van a ver más tarde. La primera parte de una clase que vamos a titular Pesaj 1, la esclavitud y los milagros de Pesaj. Es larga y Pesaj 2 la vamos a grabar también en dos secciones porque es información, mucha información. Primeramente, ¿qué celebramos con Pesaj? Pesaj celebra o conmemora un evento que es fundamental en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Cuál es? Es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, esclavitud que estuvo por 210 años. Fueron esclavos 210 años. De hecho, estuvieron en la tierra de Egipto, creo, cerca de 400 años, pero la esclavitud duró en sí 210 años. Y esto ocurrió hace aproximadamente 3.300 años, ¿sí? Entonces, en estas clases que voy a grabar en dos secciones cada clase, esta es la primera sección, pues vamos a tratar de conocer la necesidad de esos 210 años de esclavitud que pasó Israel en Egipto. ¿Y por qué? ¿Y por qué el pueblo, cuando ya fueron liberados, ya eran un pueblo? ¿Por qué el pueblo de Israel fueron liberados de Egipto en medio de una serie de 10 plagas, ¿sí? De 10 milagros, ¿sí? Los cuales alcanzaron su punto culminante y todos conocemos las 10 plagas, pero fueron una serie de milagros, fueron más de 10 milagros, que fue el punto culminante, fue la partición del Yam Suf, del Mar Rojo, cuando llega el pueblo de Israel a las orillas del Mar Rojo, y ahí le dicen a Moshe, para eso nos has traído aquí a morir, no había lugar para morir en Egipto. Y Moshe le ruega al Eterno, y el Eterno le dice, ¿por qué clamas a mí? Actúa, ¿sí? Y esa es una lección muy importante que nos da el Eterno en ese lugar del Yam Suf, del Mar Rojo, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ponemos a clamar y nos ponemos a llorar y nos ponemos a pedirle a Dios, ¡ay, mándame, Dios! ¿Y qué le dijo el Eterno a Moshe, a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas? ¿Por qué clamas? Actúa, muévete, ¿sí? De hecho, hay un dicho judío que dice, pídele a Dios como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Actúa, yo voy a ver tu esfuerzo y yo te voy a ayudar, ¿sí? Entonces, ahí es el punto culminante de todos los milagros que ocurrieron en el éxodo o en la salida del pueblo de Israel de Egipto. También vamos a tratar o a ver algo de evidencia, ¿sí? Evidencia que apoya el relato de estos eventos del éxodo. Y ya en la segunda clase, que también voy a dividir en dos partes, que voy a grabar en dos partes, vamos a tratar temas como el nacimiento del pueblo de Israel, la libertad, la providencia divina y la inspiración, ¿sí? O lo que podemos aprender a través de esta festividad de Pesaj. En esta primera clase vamos a ver cuáles son los eventos que provocaron la esclavitud de Israel en Egipto, qué propósitos tenía esa esclavitud, por qué el Eterno redime a los israelitas a través de una serie de milagros a lo largo de todo un año y no a través de un solo milagro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el Eterno hubiera querido, tal vez parafraseando, ¿no? Y poniéndole vamos a decir, una figura antropomorfa al Eterno, con un chasquido de sus dedos el pueblo de Israel hubiera sido libre, ¿no? Pero no fue así, fue a todo lo largo de un año en que ocurrieron esos milagros, ¿sí? Ahora, ¿acaso existe evidencia arqueológica que corrobore los eventos del Éxodo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la esclavitud en Egipto hace aproximadamente 3.300 años y que puedan aplicarse a nuestras vidas en este siglo XXI? ¿Sí? Esta primera clase la vamos a dividir en dos secciones. Sección 1, la esclavitud en Egipto.
Parte A, antecedentes históricos y verificación de la esclavitud en Egipto. Parte B, los motivos de la esclavitud en Egipto. Y parte C, la esclavitud física y espiritual. Y la sección número 2, los milagros de Pesaj y sus enseñanzas, los milagros del Éxodo. Y parte B, las enseñanzas que aprendemos a partir de los milagros del Éxodo. Pues vamos a iniciar con esta primera clase, con esta primera parte de la primera clase, la sección 1, que es la esclavitud en Egipto. Nos dicen los sabios, hay dos clases de esclavitud, la esclavitud del cuerpo y la esclavitud del alma, ¿sí? Del alma y del intelecto. Y la verdadera esclavitud no es la esclavitud del cuerpo. La verdadera esclavitud es la del alma, es el confinamiento del alma. La esclavitud en Egipto fue tanto física como espiritual. Y vamos a tratar de comprender los eventos de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y el significado que esto tiene para nosotros hoy en día, ¿sí? En nuestras propias vidas. En la primera parte, la parte A, vamos a ver los antecedentes históricos y la verificación de la esclavitud en Egipto. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Bueno, para empezar, los hijos de Israel, y aquí si hablamos literalmente de los hijos de Israel, o el pueblo de Israel, ya cuando era un pueblo, ya cuando se convirtió en un pueblo, estuvieron esclavizados en Egipto durante 210 años, ¿sí? Como nos dice Rashi, que es un comentarista medieval, tal vez el más prolífico comentarista medieval del judaísmo, que nos ha enseñado muchas cosas. Rashi es lo que él comenta. Estuvieron durante 210 años y él pregunta, pero ¿cuáles fueron los hechos a través de los cuales la providencia divina, ¿sí?, los llevó allí, los llevó a Egipto, ¿sí? Y la siguiente fuente nos ofrece un panorama de los antecedentes históricos de la llegada y de la esclavitud del pueblo de Israel a Egipto. Rabbi Akiva Aronson, ¿sí?, en su libro La fundación del judaísmo, en las páginas 36 a la 39, dice, una revisión histórica, él hace una revisión histórica, dice, la venta de Yosef, el comienzo de la esclavitud en Egipto, la matanza de los bebés hebreos, la designación de Moshe para liberar a los judíos, el faraón se niega a liberarlos, y las 10 plagas que vinieron como consecuencia de la negativa del faraón. Los hebreos parten de Egipto y atraviesan el Mar Rojo después de 210 años de esclavitud. Tal vez no todos hemos leído en sí la historia, ¿sí?, la historia de que ocurrió, ¿sí?, de cómo Jacob, ¿sí?, que es Israel, llega a Egipto junto con sus hijos, ¿sí? Entonces, para entender esto hay que entender todo lo que viene atrás, ¿no? Yo les recomiendo, si tienen oportunidad más tarde, lean esta historia, ¿sí?, en el libro de Bereshit. Ahorita algo así rápido, pues nada más los hermanos de Yosef tenían celos de él, lo venden a mercaderes medianitas, que lo venden en Egipto como esclavo a un oficial del faraón, y luego él es encerrado en la cárcel, ahí interpreta unos sueños, el faraón lo designa virrey, viene una hambruna, llegan sus hermanos a pedir comida, él los encara, después se revela ante sus hermanos como su hermano y manda a llevar a Jacob, a su padre, a Egipto y los asienta en la tierra de Goshen. El faraón los consecuenta, los protege hasta que entra un nuevo faraón y dice, esta gente ya se hizo un pueblo, es tan numeroso que se puede poner en contra nuestra si nos invaden. ¿Qué podemos hacer? Dijo, vamos a esclavizarlos, ¿sí? Y de ahí empieza la esclavitud, ahora sí, del pueblo de Israel, ya convertido en un pueblo, del pueblo de Israel en Egipto. Rabbi Lawrence Keleman nos dice, el hecho mismo de que el pueblo de Israel haya registrado la historia poco favorecedora de su esclavitud y de su aprehensión
constituye por sí misma una evidencia de que realmente estos hechos han ocurrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los historiadores dicen que ningún pueblo registra en su historia los eventos desfavorecedores, ¿verdad? Tal como dice eh, el historiador J.W. Jack, dice, cualquier otro pueblo que haya abrigado la idea de una esclavitud ficticia como parte de su mitología religiosa o política, dice, quiere decir que algo le ocurrió, ¿sí? Y eso es una señal de que realmente ocurrió, dice, porque ni siquiera los faraones registraron eventos adversos a su reinado, ¿sí? Ellos registraban nada más las cosas perfectas, ¿sí? Y los historiadores seculares y arqueólogos también han proveído evidencia arqueológica del éxodo de Egipto, ¿no? Que confirma la esclavitud del pueblo de Israel. Por ejemplo, el doctor Kenneth Kitchen, él tradujo un papiro, lo tradujo al inglés donde se dice, grupos de trabajadores eran guiados por dos supervisores nombrados de entre los de su propio pueblo, los que se reportaban ante supervisores egipcios, perdón, ¿sí? Y todos hemos leído en la Torá que los hebreos eran manejados o eran controlados por supervisores de su mismo pueblo que se reportaban ante supervisores egipcios, ¿sí? Otro historiador, William Albright, nos presenta un resumen sobre la evidencia de la esclavitud. Él dice, debemos de conformarnos con la convicción de que no queda más lugar para la hipercrítica actitud dominante hacia las antiguas tradiciones históricas de Israel. La tradición que relata la esclavitud de los israelitas es irrefutable. No hay nada que pueda estar en contra de esa realidad. Entonces, hay una colección egipcia en Holanda, donde hay otro papiro que fue traducido al inglés y que ese papiro lo escribió un egipcio y se le tituló los historiadores lo titularon como Reproches de un sabio egipcio, ¿sí? Y este sabio egipcio, vamos a ver lo que el sabio egipcio, supuesto sabio egipcio, pone como reproches y lo que nos dice el libro de Éxodo, en la Torá, lo que nos dice. Esta persona que escribió este papiro en egipcio decía, las plagas atraviesan la tierra y hay sangre en todas partes. ¿Qué nos dice? La Torá nos dice, Moshe alzó la vara y las aguas del río se transformaron en sangre. Este egipcio dice, el río es sangre, los hombres están sedientos de agua. Y la Torá nos dice, los egipcios no pudieron beber de las aguas del río Nilo. Dice, todas las bestias gritan en sus corazones con el ganado. Y la Torá nos dice, la mano de Dios será sobre tu ganado que está en el campo, una peste muy grave. Y así nos va nombrando varias cosas que las plagas hicieron al pueblo egipcio, ¿sí? Que este hombre vivió y escribió, y que si lo comparamos con la Torá, es otras palabras, pero es lo que nos dice la Torá. Los motivos de la esclavitud en Egipto. Los sabios judíos dicen que por qué los israelitas fueron enviados al exilio, qué propósito tenían esos 210 años de exilio y esclavitud en Egipto, ¿no? Y vamos a tratar de averiguar esto, ¿no? Nos dan los sabios tres motivos. Uno, que era para fortalecer la confianza de los israelitas en el Eterno. Otro, que era para desarrollar una relación más cercana entre ellos y el Eterno. Y otro, el último, que era para mostrarles a los israelitas las consecuencias de una búsqueda excesiva del materialismo, ¿sí? De alejarse de su Elohim, de su Dios. En el libro de Génesis, el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Nedarim, nos dice, uno de los motivos para la esclavitud en Egipto fue que Abraham, ¿sí?,
Abraham dudó de la credibilidad de que Dios iba a cumplir su palabra, ¿sí? Cuando Dios saca a nuestro patriarca Abraham de su tierra y le dice que vaya a una tierra que le va a mostrar y que va a ser heredad de él y de su descendencia, Abraham le dice el Eterno: yo soy el Eterno quien te sacó de Ur-Kasidim y te dio esta tierra como herencia. Y le dijo, Abraham le contestó: Padre, ¿y cómo sabré que he de heredar esta tierra? ¿Sí? Y dicen los sabios, ahí dudó Abraham del Eterno. Porque le preguntó, ¿y cómo voy a saber que la voy a heredar? ¿Sí? Y el tratado de Nerarim 32a del Talmud Babilino dice: Rabí Abajú dijo en nombre de Rabí Eliezer: ¿por qué fue castigado Abraham condenando a su descendencia a 210 años de esclavitud en Egipto? Rabí Shmuel respondió: porque Abraham dudó de la credibilidad de Dios respecto al cumplimiento de su promesa. Y esto está reflejado en el versículo donde contesta: ¿cómo sabré que he de heredar esta tierra? ¿Sí? Abraham carecía de una fe completa, dice el Maharal. Dice, el propósito del exilio y esclavitud en Egipto fue para corregir esta deficiencia de fe en sus descendientes. Por eso el Eterno colocó a los descendientes de Abraham en esa situación de exilio y esclavitud en Egipto, ¿sí? Porque tenía que corregir esa deficiencia, esa falta de fe del pueblo en él, ¿sí? Para que corrigieran ese error y para que confiaran completamente en él. Ellos también iban a poder ver todo el poder del Eterno hacia aquellos que él ama, ¿sí? Al igual que el asombroso poder que él iba a manifestar ante los egipcios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los patriarcas del pueblo de Israel, las matriarcas del pueblo de Israel, iban a constituir la base del pueblo de Israel, ¿sí? De ellos iban a surgir el pueblo de Israel. Y por lo tanto era crucial que se rectificara incluso el defecto personal más pequeño, más minúsculo que tuvieran, ¿sí? Porque cualquier pequeño defecto, por minúsculo que fuera, en las bases que eran los patriarcas y las matriarcas, podían comprometer toda la integridad del pueblo, ¿sí? Para las futuras generaciones, cosa que ocurrió, ¿no? Porque más adelante vemos que el primer templo de Jerusalén fue destruido, dicen los sabios, por toda la cuestión, se me fue la palabra, de cuestiones sexuales, o sea, como abominaciones sexuales, todo eso, ¿no? No recuerdo ahorita la palabra, ahorita que me acuerdo la digo. Y el segundo templo de Jerusalén fue destruido. Transgresiones sexuales, ¿no? Que no cumplían con las cuestiones de las leyes de Tumá, de Teshuvá, del Migbe, de todo eso. O sea, lo que es la purificación y las impurezas. Exactamente, ¿sí? Y el segundo templo de Jerusalén fue destruido por la Lashon Hara. Dicen los sabios que por eso fue destruido el segundo templo, por la Lashon Hara, porque ya el pueblo todos hablaban pestes contra otros, ¿sí? O sea, no había una armonía entre el pueblo. Nos dice Rashi, las duras tribulaciones del exilio egipcio es comparado con un horno de hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirvió para purificar al pueblo de todo defecto que había quedado de la era patriarcal. Y nos dice, pero el Eterno los tomó y los sacó del crisol de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad, como lo son hoy. Y aquí dice Rashi, sí, los sacó del crisol de hierro, ¿sí? ¿Qué es un crisol? ¿Qué era un crisol de hierro? Era un recipiente que se utilizaba para fundir el oro, ¿sí? Para pulirlo. Para fundir el oro y sacar todas las impurezas, ¿sí? Y dejar oro puro, ¿sí? Lo que hoy conoceríamos como fundición, como una fundición, ¿sí? Y nos dice en el tratado, la obra de Jaquetab, Bejacabará, dice, Egipto es comparado con un crisol de hierro, porque el verdadero propósito detrás de la esclavitud en Egipto, era purificar al pueblo de Israel, ¿sí? Purificarlo de sus características más bajas, ¿sí?
tal como el oro es purificado en un crisol. Él quería separar todas las impurezas como cuando se separan todas las impurezas del oro para que quede oro puro. Y con este fin muchos de los israelitas que no eran meritorios, ¿sí?, murieron durante una de las plagas que fue contra el pueblo de Egipto, que fue la plaga de la oscuridad, ¿sí? Entonces, dice, solo aquellos que quedaron con vida fueron los elegidos para recibir la Torá en el Har Sinaí. ¿Por qué? Y es algo que dicen los sabios. Durante la plaga de la oscuridad, dicen los sabios que fue una plaga en que sorprendió a todos los egipcios, ¿sí? Los sorprendió tal como estaban. Si nosotros estábamos aquí sentados a la mesa y cayó esa plaga de oscuridad, ya no nos podíamos mover. Dicen que era una oscuridad tan densa, que se podía tocar, ¿sí? Y no te podías mover. Hacías tus necesidades ahí sentado, ahí dormías sentado, ahí despertabas sentado y no podías ni comer. O sea, fueron 3 días. Y se dice que esa plaga fue, dicen algunos sabios que esa plaga fue para sacar las malas semillas del pueblo de Israel, ¿sí? Muchos israelitas murieron porque no eran meritorios, ¿sí? Solamente quedaron los que tenían que salir. De hecho, se dice que fueron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Entonces, durante esos 3 días de oscuridad, pues se purificó y se sacó toda esa impureza. Todos aquellos que partieron de Egipto, que sobrevivieron a la plaga de oscuridad. Como que se depuró el pueblo, ¿no? Se depuró el pueblo, exactamente. Fue una depuración. Quedaron solamente los que merecían estar. Los que merecían, ¿sí? Para aquellos que sí pudieron partir de Egipto, esta redención milagrosa logró despertar su fe, ¿sí? Su fe en el Eterno, y corrigieron de esta manera esa fe imperfecta que había mostrado Abraham al decirle al Eterno: ¿y cómo he de saber que la he de heredar? ¿Sí? Es que se supone que ese tipo de cosas son como cíclicas, ¿no? En la humanidad y en ciertos pueblos, ¿no? Sí, de hecho, En Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que sucedió? también en mismo, Sodoma ¿no? ocurrió. Bueno, pero o sea, catástrofes sobrenaturales, más bien naturales fueron, ¿no? Sobrenaturales. ¿Por qué? Porque fue una Volcán, situación que se concentró en tiempo y en espacio. O sea, se concentró en tiempo, en un espacio porque fue la ira de delimitado. Dios, ¿no? Se supone. Se supone que es la ira de Dios, se le llama la ira de Dios. Pero en sí, el Eterno, ¿qué hace? El Eterno lo que hace es depurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pueblo está, ok, sí, ok, ahorita está en sus territorios, pero este pueblo puede salir y empezar a contaminar. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? ¿Sí? Igualito. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Todos a su casa y ya nadie salga para que esto no se extienda, ¿sí? Entonces, el Eterno hace algo constantemente. El Eterno nos ha mostrado ahora también con la pandemia que no todos... que hasta el ambiente se depuró. Que el ambiente se depuró, sí, fue una limpieza de la tierra. ¿Por qué? Porque incluso se empezaron a ver animales donde... Los cerros se veían ya. Los cerros se veían verdes, el aire, la atmósfera se veía más limpia. En muchas ciudades del norte de Estados Unidos se veían animales en las calles, en Europa, animales que estaban relegados de su hábitat. Sí, estaban en los bosques, empezaron a vagar por las calles, un espectáculo grandioso, ¿no? Por eso a mí me gusta esta ciudad, porque aquí todavía podemos ver animales nos los topamos en la calle, ¿no? Me he topado venados, me he topado coyotes, me he topado de todos animales. Dicen ni atropellado, pero no es cierto, no he atropellado ni uno. Entonces, el Eterno siempre hace una depuración, siempre antes, pero va a llegar el momento en que va a haber una gran depuración, pero ese es otro tema, ¿no? Y no nos vamos a poner apocalípticos porque luego empiezan a creer
querer construir búnkers y cosas de esas y ya casi una nave espacial para salir de la Tierra, ¿no? Eso ya será tema más adelante. Lo único que les puedo decir es que estén preparados porque uno no sabe el día ni la hora, ¿sí? Entonces, el propósito del éxodo de Egipto era que supiéramos que Dios nos sacó de ahí, ¿sí? Dios nos sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se olvida del Eterno y se enorgullece de él mismo, dice, mi fuerza y mis habilidades han provocado mi éxito, ¿sí? Eso es lo que dice la gente cuando empieza a tener éxito y se olvida del Eterno. Mi fuerza y mis habilidades han provocado mi éxito, ¿sí? Y entonces estas personas deben de ser llevados a un estado de indefensión para demostrarles que no es cierto, ¿sí? Que todo proviene de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios no quiere, no hay nada en el mundo que no se mueva sin la voluntad de Dios. No hay una hoja que caiga sin la voluntad de Dios, ¿sí? El exilio, la esclavitud en Egipto demuestra que Dios altera el curso de toda la historia del mundo para que pueda cumplirse el destino del pueblo de Israel, ¿sí? Todo el exilio, todo el éxodo, o mejor dicho, todo el exilio y la esclavitud fue para demostrar claramente que el Eterno altera el mundo por el bien de Israel, ¿sí? Y me refiero por el bien de los que nos consideramos Israel, no nada más del pueblo judío en la actualidad, que es el que vive en el Estado de Israel, que es diferente al pueblo de Israel, ¿sí? El Estado de Israel es el Estado político en la actualidad, ¿sí? Es un país, pero el pueblo de Israel es el pueblo judío en la actualidad, que está dispersado en diferentes ciudades y países del mundo, y todos aquellos que hemos aceptado al único y verdadero Dios de Israel, tal como lo hizo Ruth, ¿sí? Cuando su suegra le dijo, regresa a tu casa, y le dijo Ruth a esta mujer, le dijo, no me iré, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, ¿sí? Y es lo que nosotros hemos hecho, aceptar al único y verdadero Dios de Israel como nuestro Elohim verdadero, sin olvidarnos de quién nos llevó, y nos mostró el camino para aceptar a ese único y verdadero Elohim, que es Mashiach, ¿sí? Que es el Mesías, ¿sí? Aquellos al que todos conocen como Jesús, ¿sí? Cuyo verdadero nombre es Yeshua, ¿sí? Él nos mostró quién es el verdadero y único Dios, al que se le debe toda la alabanza y toda la honra, ¿sí? Entonces, la esclavitud despertó un deseo ferviente por el Eterno y por la espiritualidad en el pueblo de Israel. La experiencia de esa plaga de la oscuridad y de ese mal que surgió ahí sirvió como un incentivo para que el pueblo de Israel se esforzara por hallar el significado y la espiritualidad en su vida. Y cada vez que es necesario que una persona justa, o cuando una persona llega a un cierto nivel espiritual y está listo para acceder a otro nivel más elevado de espiritualidad, es necesario darle a esa persona podríamos decirle una serie de pruebas o una serie de cosas que lo ponen a trabajar espiritualmente, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que aprenda que ese mal, entre comillas, que lo está atacando, también entre comillas, porque no lo ataca, ¿sí? Es para eso, para que él sepa que tiene que... Es como lo que hablábamos ayer en la noche, ¿no? También, algo parecido. De que a veces tenemos que darnos cuenta de los errores de las otras personas para darte cuenta de ti mismo lo que estás haciendo mal. Así es, y es como lo que se veía, como lo que estudiamos en la parashá anterior, la parashá Tazria, ¿sí? Cuando surge la mal llamada lepra, ¿sí? La mal traducida lepra,
y que aprendíamos hace rato con un maestro, que hay diferentes tipos, ¿no? de lepra o de la enfermedad. No recuerdo ahorita los nombres en hebreo, pero una de ellas es aquella persona, decía este maestro, la lepra o esta enfermedad, la tzara venía por aquello, por el lashon hara y la otra por el ego de la persona. Porque una persona que no es ególatra no habla mal de las demás personas, ¿sí? Dice, y estas personas, hay personas que son ególatras, pero que navegan una bandera de humildad, ¿sí? Pero por dentro dicen, no está a mi altura, no merece mi amistad, ¿no? Pero se presenta ante la gente como, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, una persona humilde, ¿sí? Dice, en ese momento la Sará no se ve, pero ya la tiene, ¿sí? Dice, otro tipo de persona, dice, es aquella que es ególatra y humilla a los de su clase, a los de su nivel, ¿sí? Y los humilla. Dice, en ese tipo de personas, en los tiempos bíblicos, dice, la Sará empezaba a manifestarse como las manchas que se empezaban a ver. Primeramente en la ropa y en las casas, y después en la persona misma, ¿sí? Dice, esa persona, ese tipo de ególatras, ¿sí? Humillan a los de su mismo nivel o a los de un nivel más bajo, ¿sí? Dice, y el tercer tipo, dice, son aquellas personas ególatras que humillan tanto a las personas de su nivel y de nivel más bajo como a los de niveles superiores. Tú podrás ser un maestro, pero no estás a mi nivel. No, a ti no volteo ni a verte, porque no estás a mi nivel. Y en esa persona ya es cuando la tzara, que es la traducida lepra, se manifiesta en la persona, ¿sí? Nos decía este maestro, actualmente la tzara no se manifiesta en las personas porque no estamos al nivel espiritual como estuvieron aquellas personas, ¿sí? Dice, no somos ni siquiera dignos de que se nos manifieste la... Y entonces, ¿de qué manera se te puede manifestar? ¿Una enfermedad? De diferentes maneras. Todos sabemos que toda enfermedad conlleva una... ¿Consecuencia? No, toda Una enfermedad es emoción. consecuencia de una situación espiritual adversa, ¿sí? Entonces, de manera similar, cuando Israel debió prepararse para aceptar la Torá, ¿sí? El Eterno no los envió a una yeshiva celestial, no los mandó a una escuela celestial donde les iban a enseñar la Torá y les iban a enseñar esto. No. Fue todo lo contrario. Él los envió a hacer servidumbre en Egipto, a ser esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque siendo esclavos en Egipto, ¿sí? Ahí llegaron a hundirse, dicen los sabios que llegaron a hundirse hasta el nivel 49 de impureza, ¿sí? Hasta el nivel 49 de impureza, que si hubieran llegado al nivel 50 de impureza ya no hubiera habido salvación para el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí se hubieran perdido completamente. Pero empezaron a clamar al Eterno, y dijo el Eterno, es momento de sacarlos de Israel y de prepararlos, ¿sí? Y eso fue el inicio de la preparación, porque toda la otra preparación fue en el desierto, ¿no? Hasta llegar al Har Sinaí, a recibir la Torá. Entonces, como quien dices, antes, durante y después. Exactamente. Y durante todo el trayecto fueron escalando esos 49 niveles de impureza, desde el nivel de impureza número 49 hasta quedar puros para recibir la Torá, que es lo que hacemos en la cuenta del Homer, ¿sí? Contamos 7 semanas más un día, ¿sí? Que son 49 días más uno, que el 1 es el nivel 50 de pureza, que es cuando se recibe la Torá, ¿sí? Otra razón para la esclavitud fue que el pueblo tenía un deseo exagerado y excesivo por las cosas materiales, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice Tosafot Shalem, nos dice, al comienzo el trabajo físico que realizaba el pueblo de Israel en Egipto era, digámoslo así, voluntario, ¿no? Pero como consecuencia de su trabajo ellos recibían un pago, ¿sí? Dice, pero
ese pago los llevó a una búsqueda exagerada del materialismo y eso los llevó a ser esclavizados. Dice este sabio, dice, al comienzo los egipcios les ofrecieron a los israelitas un pago por cada ladrillo que fabricaban, ¿sí? Pero debido a su deseo de obtener más ganancias, ellos hacían más de lo necesario, ¿sí? Empezaron a hacer más de lo necesario. Y luego los egipcios los obligaron a continuar haciéndolo hasta que los esclavizaron, ¿sí? El pretexto para esclavizarlos, ¿cuál fue? Ya es un pueblo numeroso que se puede poner en contra nuestra en caso de una guerra. Vamos a esclavizarlos. Y bueno, iba a comentar, a platicar una anécdota de mi trabajo, pero no lo voy a comentar porque es como si hubiera sido Egipto ahí. No, Ahorita se los voy a platicar acá a la familia, se los voy a platicar en privado. Ya si alguien quiere que se lo platique, me dice y se lo platico, ¿no? A partir de esta esclavitud se nos da otra enseñanza, ¿sí? Hay algunos comentarios que explican que los sufrimientos en Egipto fueron un entrenamiento para el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se le enseñó al pueblo de Israel y se nos quiere enseñar a nosotros a ser compasivos y considerados, ¿sí? Con los trabajadores y con los desposeídos. ¿Por qué? Porque nos dice la Torá, no oprimas al extranjero, ¿sí? Tú conoces los sentimientos de un extranjero porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto, ¿sí? Y es un mandamiento de la Torá, el no oprimir a aquella persona que no es de tu pueblo y vive contigo en tu pueblo, no oprimirlo, ¿sí? Y la esclavitud física y espiritual, esta ya va a ser la última parte que vamos a ver, ¿sí? La esclavitud física y espiritual. Ya vimos antecedentes históricos, ya vimos los motivos de la esclavitud en Egipto, y basándonos en esto vamos a pensar que la esclavitud es algo podemos pensar que la esclavitud es algo del pasado, ¿sí? Podemos decir, no, ahorita ya no somos esclavos, somos libres, ¿sí? Sin embargo, Egipto y la tierra prometida no son lugares geográficos, ¿sí? No son lugares geográficos. Sabemos que Egipto es un lugar geográfico como país actualmente, ¿sí? Sabemos que la tierra prometida para muchos judíos alrededor del mundo y para muchos israelitas como nosotros que nos consideramos israelitas, la tierra prometida podría ser Israel, o puede ser la tierra de Israel. Pero actualmente el Estado de Israel no es el territorio que formaba la tierra de Canaán cuando fue dada a Abraham y a su descendencia, ¿sí? Entonces, Egipto actualmente y la tierra prometida actualmente no son lugares geográficos, sino son estados mentales, ¿sí? Son estados de conciencia. En otras palabras, la esclavitud espiritual es tan real como la esclavitud física. Rabí Eliyahu Desles nos dice, la esclavitud espiritual a nuestros aspectos más bajos y autodestructivos, que es el Yetzer Hará, es la raíz que provoca nuestra esclavitud física. La mala inclinación. La inclinación al mal, ¿sí? La mala inclinación. Y todo esto tiene un aspecto interior. Dice, el exilio en Egipto a una persona normal, el exilio en Egipto a una persona normal le parece una mera esclavitud física, ¿sí? Como lo enseñan en muchas congregaciones, ¿sí? Israel fue esclavo de Egipto y los maltrataban y los obligaban a hacer trabajos forzados y en eso acabó todo. Es una esclavitud física. Pero una persona con una orientación espiritual y que ve más allá, ve que se trataba de una esclavitud del alma, ¿sí? Del espíritu, y que esa fue la causa real de la esclavitud física. Porque una persona que es esclavo espiritualmente termina siendo esclavo físicamente, ¿sí? En resumen, en Egipto fuimos esclavos del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Y la Torá llama a Egipto, fíjense cómo lo llama la Torá a Egipto, le llama Mizraim, ¿sí? Que viene de la palabra, de la raíz Metzar, que significa
restricción, aflicción, y también significa límite. ¿Sí? Y el título que se le da a los reyes egipcios, que es Paró, ¿sí? También tiene su significado. La raíz de esta palabra significa abrir, desatar. ¿Sí? ¿Y qué hizo Paró? El objetivo de Paró fue la impureza. Con la impureza egipcia era quebrantar las defensas del pueblo de Israel y dejarlos abiertos para que pudiera ingresar en ellos el Yetzer Hará, ¿sí? La mala inclinación. La esclavitud espiritual bajo el poder del Yetzer Hará no solo ocurrió en Egipto, sino que sigue teniendo existencia en nuestros días en pleno siglo XXI. El Rab Stephen Bars nos dice, este rabino escribe en Ash Latino, en ash.com, dice: la esclavitud está viva y con mucha fuerza en pleno siglo XXI, solamente que su apariencia es diferente a lo que se veía en Egipto. ¿Por qué? Porque la esclavitud actualmente adopta muchas formas y no son cadenas de hierro las que nos atan, ¿sí? Una vez que la esclavitud se vuelve una forma de vida, incluso es posible que el mismo esclavo no tenga conciencia de que es esclavo, ¿sí? Él piensa que es libre. Es su realidad, ¿no? Porque esa es la realidad que está viviendo. Y la festividad de Pesach nos ayuda a que saquemos nuestra propia luz de la esclavitud, ¿sí? Realizar malas elecciones, volvernos dependientes de los deseos, es otra forma de esclavitud. Un adicto a la heroína e incluso un fumador es un esclavo de esas adicciones. Y el materialismo también es adictivo. Hay muchas fuerzas que actúan sobre el cuerpo de las personas y que nublan los deseos de nuestras almas. Si la persona pierde de vista lo que es verdaderamente significativo, deja de experimentar verdadera libertad. Y el deseo esclaviza tanto como cualquier droga. Actualmente nos gusta pensar que la sociedad occidental es libre, ¿sí? Porque las personas tienen la libertad, entre comillas, de encontrar sus propios caminos y sentirse, entre comillas, realizadas. Y sin embargo, en la práctica son muy pocos los que encuentran un camino realmente significativo y llevar adelante una vida con sentido. Eso indica que la esclavitud, de una u otra forma, sigue viva y con mucha fuerza en pleno siglo XXI. Muchos somos esclavos de la tecnología. El celular. ¿Sí? Sobre todo la tecnología es lo que nos ha esclavizado actualmente, ¿sí? En todos los aspectos. Y no solo el individuo es subyugado por las artimañas del Yetzer Hará, sino que también toda una generación puede estar sujeta a una esclavitud colectiva, ¿sí? Con esto termino. Nos dice Rav Nathan Sherman, nos dice: cada generación tiene su propia y singular forma de esclavitud. Y cada generación debe encontrar los nuevos medios espirituales para liberarse a sí misma. ¿Sí? Actualmente, lo único que nos puede ayudar a liberarnos de nuestra esclavitud es la Torah y la fe en el único verdadero Dios de Israel. ¿Sí? Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga, y ahorita vamos a continuar aquí nosotros con preguntas y respuestas. Shabbat Tov a todos.